Hay políticos que tienen una habilidad extraordinaria para responder preguntas difíciles. Hay otros que tienen una habilidad todavía más extraordinaria, convertir una respuesta sencilla en un momento que internet no va a olvidar jamás. Y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, nos ha regalado varios de esos momentos. Algunos fueron simples errores de expresión, otros fueron frases sacadas de contexto, y otros provocaron críticas legítimas sobre la manera en que responde a la prensa. Y algunos, bueno, algunos parecen escritos por un guionista de comedia política que dijo: a ver, ¿qué tan surrealista podemos hacerlo? Porque cuando tienes una conferencia diaria frente a decenas de periodistas, cámaras encendidas y millones de personas viendo desde sus casas, existe una regla bastante sencilla: todo lo que digas puede convertirse en un meme. Y hoy vamos a repasar algunos de los momentos más curiosos, incómodos y polémicos, protagonizados por Claudia Sheinbaum. Pero ojo, no se trata de decir que cada frase demuestra que alguien es incapaz de gobernar. Eso sería demasiado fácil. La verdadera pregunta es: ¿qué nos dice estos momentos sobre la comunicación política de la presidenta? Porque una cosa es cometer un error, es cuando una respuesta revela cómo funciona el discurso político. Así que vamos con el primero. Patria se escribe con A de mujer. Comencemos con una frase que probablemente jamás imaginó que terminaría convirtiéndose en material para memes. Claudia Sheinbaum estaba hablando sobre mujeres, derechos y los llamados centros libres, y entonces soltó: Patria se escribe con A de mujer. La frase se volvió viral, y aquí hay que hacer una precisión. No estaba intentando explicar ortografía, no estaba diciendo literalmente que la palabra patria tuviera una A porque la palabra mujer fuera la explicación gramatical. Era un discurso discursivo, una metáfora política. De hecho, posteriormente explicó el juego de palabras y hasta bromeó con la posibilidad de hablar de una matria. Nos da mucho gusto estar con ustedes, mujeres maravillosas, que todos los días trabajan por el bien de su hogar, de su familia, de sus comunidades y de la patria, porque patria se escribe con A de mujer. Estás bien pendejo, bien pendejo. El recibo de luz y la fórmula mágica. Después llegamos a otro momento que provocó una cantidad considerable de burlas. Explicación sobre cómo pagar menos electricidad. La idea simplificada era que si consumes menos electricidad, puedes pagar menos. Pero nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. Lo mismo, pero más barato. Y técnicamente existe una lógica detrás de eso. En México, las tarifas eléctricas tienen esquemas que pueden hacer que el costo aumente dependiendo del nivel del consumo y del tipo de tarifa. El problema no fue necesariamente la existencia de esa lógica, el problema fue cómo sonó la explicación. Porque cuando la presidenta habla sobre el precio de la electricidad, la gente espera algo como: vamos a aumentar la generación, vamos a mejorar la eficiencia, vamos a modificar las tarifas. Vamos a invertir en infraestructura, cabrón. Y no necesariamente, pues consume menos, güey. Es como si vas a un restaurante y preguntas: ¿por qué está tan cara la comida? Y el mesero te responde: pues coma menos. Técnicamente solucionaste el problema, pero probablemente no era la respuesta que esperaba el cliente. Y aquí aparece una discusión importante. Una cosa es explicar cómo funciona una tarifa y otra es presentar esa explicación como solución al problema del costo de la electricidad. Por eso el fragmento se convirtió en un meme. Y también porque en redes sociales nadie desperdicia una oportunidad para hacer el chiste. ¿Te llegó caro el recibo? Apaga el refrigerador, güey. Y si hace calor, apaga el aire acondicionado. Y si te estás muriendo, bueno, pero consume menos, güey. La política energética convertida en tutorial de supervivencia, casi, güey. Solo hay dos caminos. Ahora llegamos a uno de los errores verbales más famosos de Sheinbaum. Durante su campaña presidencial en 2024, habló de dos caminos: continuar con la transformación o regresar al pasado. Pero al decirlo, tuve un pequeño tropiezo. Dos caminos a tomar este 2 de junio. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. ¡Ya nos exhibiste! Uno muy grande, diría yo, cabrón. Solo hay dos caminos: que siga la corrupción, la transformación, que diga. Y ahí ocurrió lo inevitable. Internet escuchó la primera parte, pausa, silencio y después: que siga la corrupción.
El problema es que la frase completa dejaba claro que estaba corrigiéndose y que quería decir exactamente lo contrario, que es el otro camino que era el regreso de la corrupción. Pero una vez que una frase sale de su boca, ya no es completamente tuya, ahora pertenece a internet. Y eso es particularmente peligroso para un político porque existe algo llamado desliz verbal. Un error en segundos puede convertirse en el titular de toda tu campaña. Y además tenemos un fenómeno psicológico bastante curioso. Cuando alguien escucha que siga la corrupción, el cerebro ya completó la oración. No necesitas escuchar los siguientes 5 segundos. La frase ya se instaló. Es como decir, yo no quiero que piensen que... El cerebro inmediatamente piensa, güey. ¿Quieres que piense? Gracias, cerebro, muy útil. Cuando la presidenta dijo, hoy estamos hablando de Vox. Esto es particularmente interesante porque ya no estamos hablando simplemente de un error de pronunciación. Estamos hablando de cómo un presidente decide responder o no responder a una pregunta. En marzo del 2025, una periodista preguntó a Sheinbaum sobre una posible reforma fiscal y otros asuntos económicos. La presidenta respondió que estábamos hablando de Vox, güey. Y añadió que podía traer al secretario de Hacienda otro día para hablar de finanzas, güey. ¿Será necesario pensar para 2026 en una reforma fiscal, sobre todo tomando en cuenta que algunos de los grandes... Hoy estamos hablando de Vox. Vamos, si quieres otro día traemos al secretario de Hacienda y hablamos de finanzas. Y aquí aparece una pregunta muy interesante. ¿Tenía derecho o no a contestar? Por supuesto. Una presidenta no está obligada a responder absolutamente cualquier pregunta en el momento exacto en el que se la hacen. Pero si tienes una conferencia que supuestamente sirve para informar, la manera de esquivar una pregunta también comunica. Porque imagínate la escena. Presidenta, ¿qué piensas sobre la reforma fiscal? Y luego Sheinbaum, hoy estamos hablando de Vox. Es como estar en una reunión de trabajo y preguntar, ¿cuándo entregamos el proyecto? Y que tu jefe responda, hoy estamos hablando de fútbol. Bueno, perfecto. ¿Y el proyecto? El martes, güey. La pelota que casi se convierte en tragedia. Y entonces llegamos a uno de esos momentos donde ningún asesor de comunicación puede planear. Una pelota, una mañanera, una persona intentando atraparla y ¡pum! Al suelo, cabrón. Lean la carta del presidente López Obrador. Mañana le seguimos. Gracias, buen día a todos y a todas. Los balones, ¿hay muchos? Solo uno. Ah, ¿son dos? Luego tacones muy altos. El momento ocurrió durante una dinámica relacionada con las actividades de la selección mexicana y el mundial. Una persona intentó atrapar uno de los balones lanzados durante la conferencia y terminó cayendo. Y obviamente internet hizo lo que internet sabe hacer mejor: convertir cualquier accidente de 3 segundos en una producción cinematográfica. Porque de repente tienes música dramática, cámara lenta, zoom, repetición, comentarios, memes y probablemente algún editor diciendo, ponle sonido de Mortal Kombat. Fatality. Un entorno libre de corrupción. Este momento es bastante más serio, porque aquí ya no estamos hablando de un meme, estamos hablando de una pregunta sobre corrupción. El 24 de abril del 2026, una periodista le plantó a Sheinbaum una declaración del embajador estadounidense Ronald Johnson, quien había señalado la necesidad de que el sector privado tuviera certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Y la respuesta de la presidenta fue básicamente, en lo que estamos viendo ahí luego. Y después añadió que también Estados Unidos necesitaba un ambiente para las empresas y la inversión libre de corrupción. Ahí el embajador de Estados Unidos en México pues afirma que el sector privado necesita certeza, seguridad y también un entorno libre de corrupción. ¿Qué opina al respecto? Digamos que es lo que estamos haciendo. Ellos allá y nosotros acá. Porque ellos en Estados Unidos pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certezas jurídicas. Y en México también. Hasta ahí.
Eso lo tiene que informar la Fiscalía. Le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero ya la parte de la Fiscalía, pues yo se la dejaría a la Fiscalía. Eso lo tiene la Fiscalía, pero ya tiene que informarlo la Fiscalía. Bueno, el día de hoy nos visita la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, pero les voy a pedir que no pregunten nada relacionado con la Fiscalía, porque no viene aquí para eso. Y ella ya tiene sus propios espacios para contestar cosas relacionadas con la Fiscalía. Aquí estamos en uno de los temas más delicados, porque hay una frase que se ha repetido varias veces durante la administración. Eso lo tiene que informar la Fiscalía, y jurídicamente tiene sentido. La Fiscalía General de la República es una institución autónoma, la presidenta no debería convertirse en fiscal, pero aquí aparece una contradicción política interesante. Cuando una investigación afecta a alguien políticamente cercano al gobierno, la ciudadanía quiere saber hasta dónde llega la responsabilidad presidencial, y Sheinbaum suele marcar una frontera. Eso corresponde a la Fiscalía. Por ejemplo, en mayo del 2026, al ser cuestionada sobre expedientes relacionados con Alejandro Moreno, respondió que correspondía a la fiscal informar porque la Fiscalía y el Poder Judicial son instituciones autónomas. Y en julio del 2026, cuando le preguntaron por la salida de Ulises Lara de la FGR, volvió a responder que era un asunto de la Fiscalía y que no le correspondía evaluar la razón de su salida. Pero aquí viene lo interesante, porque cuando Ernestina Godoy llegó a la Fiscalía, la propia presidenta no tuvo problema en hablar de ella. Incluso la ha defendido públicamente. En junio del 2026, ante cuestionamientos sobre la institución, llegó a decir: es buenísima la fiscal Ernestina Godoy, güey. Entonces la pregunta no necesariamente es ¿por qué Sheinbaum no controla la Fiscalía? La pregunta más interesante es ¿cuándo corresponde hablar de la Fiscalía y cuándo corresponde decir que la Fiscalía debe responder? Porque políticamente esa frontera puede parecer muy conveniente. Cuando el asunto beneficia al gobierno, hay resultados. Cuando el asunto incomoda, pregúntale a la Fiscalía, güey. Y esa percepción puede ser mucho más dañina que cualquier meme, porque un gobierno puede sobrevivir a un error de dicción, pero la confianza institucional es otra historia. Educación y hospitales. Porque todos los jóvenes deben tener derecho a la educación. Por eso estamos construyendo ahora más hospitales. Este momento es un ejemplo perfecto de por qué hay que revisar el contexto antes de burlarse de un fragmento. La administración de Sheinbaum ha insistido mucho en que la educación es un derecho y no un privilegio, y ha impulsado nuevas plazas, planteles, becas y cambios en el acceso a la educación media superior. En el 2025, por ejemplo, el gobierno anunció que el 97.4% de los jóvenes habría sido asignado entre sus 3 primeras opciones mediante el nuevo sistema, y señaló la construcción de nuevos espacios educativos. Y llegamos a quizás uno de los fragmentos que más potencial tiene para hacerse viral, porque aquí la frase aislada parece una confesión, pero el contexto cambia completamente la interpretación. Tenemos muy claro, frente a los vecinos, que hay principios que no se negocian y además decimos siempre la verdad. Si ellos no quieren que estamos ayudando a que pasen drogas en México, Estados Unidos, que estamos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México. Tenemos muy claros los principios. Durante una visita a Sinaloa, Sheinbaum habló de la cooperación con Estados Unidos y dijo: si ellos no quieren que estemos ayudando a que pasen drogas de México a Estados Unidos, también ellos tienen que hacer su parte para que dejen de entrar armas de Estados Unidos a México. Y en una conferencia posterior fue todavía más explícita: México ayuda a disminuir el tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, mientras que Estados Unidos debe ayudar a disminuir el tráfico de armas hacia México. Y entonces llega el bogueto a la mañanera, güey. Y ahora sí, el momento que probablemente parece escrito por un guionista de Netflix. Imagínate la escena, güey. Palacio Nacional, la mañanera, funcionarios, periodistas, política, geopolítica, economía, seguridad, migración, relaciones con Estados Unidos y de pronto el bogueto, güey. Gracias, Presidenta, por impulsar iniciativas que abren puertas a las nuevas generaciones y por apoyar el talento que existe tanto en México como en nuestros paisanos que viven en Estados Unidos. Y ahora me toca compartirles una canción muy especial para mí, se llama Mi Barrio, porque habla precisamente de ese lugar de donde vengo, de mis raíces, de la gente que me vio crecer y de todo lo que me formó como persona para ser quien soy el día de hoy y el artista que soy.
Este tema se lo dedico a todos los barrios de México, Estado de México y del resto del mundo. Yo soy el Bogueto. Oye. El barrio es el barrio como yo lo amo, pero los sueños están fuera de él. El camino es largo y si sueñas con algo primero tú te la tienes que creer. Por mi barrio pasé, me acordé cómo empecé, cómo lo hice. Yo la sufrí pero me aferré. Cómo extraño mi barrio, el barrio en donde yo crecí. No me daba cuenta que era feliz, orgulloso de donde salí, de mi barrio. Muchas gracias, presidenta. Bueno, es muy emocionante, muy emotivo. México, las y los jóvenes mexicanos cantan por la paz y contra las adicciones, en México y en Estados Unidos. Porque el 23 de julio del 2026, el cantante Bogueto apareció como invitado en una conferencia matutina. Y no fue solamente para saludar, güey. Participó en el marco de la presidenta en los avances de México Canta. Y sí, interpretó una canción, güey, pero no mames, yo no sé cómo se arriesgó a tanto el cabrón, güey. ¿Sabe? Güey, yo creo que la gente tiene el criterio para saber si uno mismo canta o no canta, güey. Y yo no creo que al vato no le dijeran, güey, al chile no hagas esa mamada, güey. O si vas, güey, dile aquí que nos traigan al Bizarrap, güey, un DJ y fum, que le aumenta el autotune al 1000% a la voz, güey. Pero sí se pasó de verga, güey, al chile. Y luego yo no sé en qué momento... Está bien, güey, el presidente y la verga por el meme, la experiencia, es lo que tú quieras, güey. Pero no sé si la gente piensa que tal vez le va a ayudar en algún punto o de cierta forma a su carrera, güey. Yo siento que no han visto lo que pasó con la canción de la niña futbolista, güey. Se fue a la verga, güey, literal.